Muy buenas tardes a todos. Muy bien, ya son las 2 de la tarde, así que vamos a continuar con el curso de Teoría Cuántica de Campos impartido por el doctor Alberto Guijosa. Doctor, el auditorio es suyo. Muchas gracias. Pues hola a todas y todos otra vez, me da gusto reencontrarlos. Les hice aquí un pequeño resumen de las ideas principales de lo que vimos en las 2 horas de ayer. El punto número uno fue que cada campo, por ejemplo, el campo electromagnético, lo debemos pensar como un solo ente en realidad que llena todo el universo. El segundo punto fue que un campo con acción cuadrática, lo cual implica que su ecuación de movimiento es lineal, eso es lo que llamamos un campo libre. Entonces, de cierta forma, pues son los campos más sencillos que hay. El tercer punto fue que un campo libre, precisamente estos que tienen acción cuadrática y ecuación de movimiento lineal, acaba siendo, según su ecuación de movimiento, una colección de osciladores armónicos. O sea, un sistema muy sencillo porque los osciladores armónicos son los mejores amigos de las físicas y los físicos. Concretamente, lo que pasa es que nuestro campo, nosotros ya nos centramos en este curso en el caso más sencillo, un campo que se llama escalar, o sea, es un solo dato en cada sitio. Bueno, nuestro campo lo descomponemos en modos de Fourier, es decir, en ondas planas. Y es precisamente esta variable que es la amplitud del modo de Fourier, o sea, el tamaño pues de esta onda plana particular. Esa es la variable que se comporta como un acelerador armónico, simplemente oscila como senos y cosenos, según vimos. Entonces, bueno, nuestro campo libre, que es este, es simplemente una colección, una superposición de ondas planas. Hay un modo de Fourier, una posible onda plana por cada 3 vector P. Y repito, esta es la variable que es la variable de oscilador armónico. Bien, ahora, otro punto que vimos, ya preparándonos para hacer hoy la cuantización de este campo, es que afortunadamente para todos, cuantizar significa lo mismo que siempre, ahí no hay ninguna novedad. Entonces, sabemos el referente del caso de una partícula, que originalmente tenemos sus variables clásicas descritas así, y al cuantizar promovemos esas a operadores que tienen que estorbarse de cierta manera particular, es decir, tienen que satisfacer las relaciones de conmutación que no son familiares. Entonces, exactamente esa misma idea la aplicamos a nivel del campo. Ahora, en el campo sucede que en cada sitio del espacio X tenemos una parejita de variables así, o sea, una Q y una P, que llamamos phi y pi. Pi no es otra cosa más que phi punto, tal cual, es la tasa de cambio del campo ahí. Entonces, bueno, de entrada, clásicamente tenemos esas dos variables, el campo y su tasa de cambio temporal en cada sitio. Y cuantizar simplemente significa que promovemos esas variables, esas infinitas variables, parejas de variables a operadores, y otra vez de tal manera que esas variables se estorban entre sí de cierta manera particular, es decir, tienen las relaciones de conmutación canónicas que llamamos, y bueno, en particular, una Q, una phi solo le estorba a la correspondiente P o pi, si son exactamente parejitas, o sea, si tal cual coinciden estamos hablando del mismo sitio en el espacio. Y ahora, un punto importante para que no se confundan, es que así como sucede para la partícula, que bueno, clásicamente aquí en estas variables es donde buscamos qué está haciendo la partícula, o sea, son unos ciertos números y con eso sabemos qué está haciendo la partícula, pero cuando ya pasamos al nivel cuántico, estos objetos no son los que nos dicen qué está haciendo la partícula, estos son unos operadores. Y los operadores, pues por definición, lo que hacen es actuar sobre los estados de nuestro sistema, nuestra partícula cuántica, y convertirlos en otros operadores, en otros estados, perdón. Y lo que nos dice qué está haciendo nuestra partícula es el ket en sí, es el estado en el espacio de Hilbert, no es el operador. El operador es simplemente una herramienta preguntadora de posición y bueno, según lo que esté haciendo la partícula, pues le da una sola respuesta si tiene partícula definida o una superposición de respuestas si está en muchos lugares. Pero la X ya con gorro como operador no es la variable dinámica, lo que es un operador, es una herramienta preguntadora de posición. Bueno, exactamente igual, si bien de entrada nos habíamos acostumbrado ya que esta era nuestra variable dinámica, que era el campo, o la su tasa de cambio, cuando las promovemos a operadores, estos no son las variables dinámicas, estos son unos operadores, o sea, de nuevo, por definición, pues operadores actúan sobre kets para darnos nuevos kets. Estos kets son los que nos estarían avisando qué está haciendo nuestro sistema, nuestra sustancia que llena todo el universo en una situación dada. Y esta herramienta, entonces, lo que es la herramienta preguntadora del valor del campo. Y pues si el campo tiene un valor definido en el estado en el que está, en el ket en el que está, pues nos dará un solo resultado y si no, nos dará una superposición de resultados. Bueno, este objeto se llama operador de campo. Hay un operador como estos o una parejita de operadores en cada sitio. Y bueno, entonces acostúmbrense a ese nombre nada más para que ya no les asuste. Y bueno, el último punto que vimos ayer y que sería el principio para hoy es que
Cuantizar un campo libre, pues dado que un campo libre es una colección de osciladores armónicos, pues cuantizar un campo libre es cuantizar osciladores armónicos. Y felizmente eso no nos asusta a nadie. Sabemos cuantizar un oscilador armónico, o 3, o 5, o 17, o infinitos, no importa. Para esa historia recordamos que es útil hablar de los operadores de ascenso y descenso. Entonces, estos objetos A y A daga no son objetos esotéricos, son simplemente un cambio de variables. O sea, empezamos con las variables X y P, estos operadores, y hacemos esta combinación particular, o sea, definimos el operador A como esta combinación particular lineal, que es lo mismo que decir que la X la desglosamos de esta manera y la P la desglosamos de esta manera. Y bueno, con eso logramos que la relación de conmutación canónica se convierta en esta. Y además logramos que el hamiltoniano, es que de entrada para el oscilador armónico es esto, por supuesto, cuadrático, tanto en P como en X, y que por cierto, entonces no conmuta ni con P ni con X, por lo tanto, estados de energía definida pues no tienen ni momento definido ni posición definida. Bueno, en términos de estas nuevas variables A y A dagas, da esta combinación, A daga por A más un medio. Este objeto es un objeto útil, entonces le llevamos el operador de número. Y la importancia de esos operadores A y A daga, de descenso y ascenso que se llaman, o de escalera, los dos juntos, es que nos dan una manera muy fácil de encontrar los estados que tienen energía definida. Primero que nada, definimos el estado base como aquel que es aniquilado por este operador de descenso, por la sencilla razón de que pues, es justamente lo que aparece aquí enfrente en el hamiltoniano. Entonces, el que tiene la menor energía es justo ese, el que es aniquilado por A. Entonces, con A podemos identificar quién es el estado base, el estado fundamental de nuestro oscilador armónico, y luego cada vez que aplicamos A daga, vamos subiendo al primer nivel excitado, o al segundo, al tercero, etcétera, o al enésimo. Si hemos aplicado n minúscula veces A daga, pues ascendemos al enésimo oscilador, digo, estado excitado. Y algo memorable del oscilador armónico, pues es que las energías están espaciadas y uniformemente. Empezamos con que el estado base tiene esta energía que sobraba ahí en el hamiltoniano W medios, esta es la energía de punto cero. No es W, es omega, o sea, frecuencia, la frecuencia del oscilador. Y luego cada vez que aplico una daga voy subiendo de uno en uno. Entonces el primer nivel excitado es energía 1 más un medio en unidades de omega, luego 2 más un medio, etcétera, y el enésimo es n más un medio. Bien, entonces hasta ahí llegamos la vez pasada, iniciando con lo de hoy, pues podemos tal cual simplemente implementarlo. Regresando a nuestro campo escalar libre real, sabemos que es la variable precisamente esta, que es juega el papel de oscilador armónico, no el operador de campo original en espacio de posiciones en X, sino esta amplitud que se refería a la amplitud del modo de Fourier número P. Esta, convertido en operador, esta sería la variable que sería como X gorro del oscilador armónico, y su canónico conjugado, que es este pi de P, no de X, es el que sería, es que por definición es esta transformada de Fourier, es el que sería como la P. Entonces, este es como la P del oscilador armónico, este es como la X. Y dado eso, pues simplemente podemos transcribir impunemente las definiciones que vimos ayer, que recordamos ayer, que ustedes conocen, y hacemos exactamente lo mismo. Pues esta es como la X del oscilador armónico, la desglosamos en A más A daga, dividido entre 1 sobre 2 veces la frecuencia del oscilador. Habíamos visto que la frecuencia del oscilador para el modo de Fourier P es esta cosa que llamé EP, esta combinación particular, que era P cuadrada más M cuadrada, una abreviación nada más. Pero bueno, en fin, como ven, la fórmula que recordamos ayer es exactamente la que estoy yo usando aquí, y similarmente la fórmula que vimos ayer para P es exactamente la que estoy usando para pi. El único detalle no obvio es que hay que pensarle un poco al signo aquí, el subíndice, porque tenemos que tener cuidado de escoger el signo tal que esto sea cierto, de tal modo que nuestro operador sea hermítico. Es decir, empezamos clásicamente con un campo escalar real, eso es decir, que el conjugado complejo de esa variable era lo mismo que ella misma. A nivel de operadores, eso se convierte en el requisito de que mi operador sea hermítico, y para eso justo necesito este menos de acá. Pero bueno, esa es la única cosa que habría que pensarle, lo demás es copia de lo que vimos ayer. Y se logra entonces con eso que estos objetos A y A daga, que hay una parejita por cada modo de Fourier, por eso están etiquetados con este 3 vector P, pues sean operadores de ascenso y descenso de ese oscilador armónico. Entonces, si tuviéramos muchos osciladores armónicos como los de ayer, pues tendrían etiquetas, y quienes estorbarían serían solo los que son pareja. Entonces, es lo que diría esta delta de Kronecker. Bueno, exactamente igual estamos ahora, solo que el índice es continuo, y por tanto, para decir que los que se estorban son solo los que son pareja, lo que tenemos, pues como siempre, es una delta de Dirac, no una delta de Kronecker. Y en cambio, bueno, las A's de diferentes, los operadores de descenso de diferentes osciladores armónicos pues no se estorban, y por tanto, tomando el daga de esto, pues los operadores de ascenso tampoco se estorban. Entonces, como sabemos ya por definición que este variable phi de p se descompone en estas definiciones útiles de A y A daga,
pues haciendo la transformada de Fourier podemos llegar al operador phi de x, que es el que realmente nos interesa más. Entonces, bueno, aquí simplemente hicimos la transformada de Fourier, empezando con lo que escribí allá arriba, y me queda esto. Como de costumbre, sabiendo que estamos sumando sobre todos los p's, que pues es la suma sobre todos los hilos armónicos, sobre todos los modos de Fourier. Si quiero, puedo este menos de aquí enderezarlo, haciendo un cambio de variables nada más en el segundo término. Entonces, como p es mi variable de integración precisamente, puedo hacer un cambio de variable p a menos p solo en este segundo término, con lo cual ya consigo que este sea más p. Pero claro, el e a la ipx de la transformada de Fourier que acompañaba a este segundo término, pues entonces se voltea y ese ahora se llama menos ip.x. Bueno, eso sabemos para phi de x. También si queremos podemos regresar al pi de x a partir del pi de p, que pues nada más es de la transformada de Fourier, y nos queda lo que nos queda. Esto lo que quiere decir es simplemente phi punto operador, y pues sí, esta es la derivada de este con respecto al tiempo, como veremos en un momento. Y con eso estamos listos para calcular el operador hamiltoniano, que por supuesto es el que mucho nos interesa porque es el que determina la energía y en particular nos va a decir cuáles estados de mi campo, de esta sustancia que llena todo el universo, van a tener energía definida. Sabíamos que el hamiltoniano, en este caso sencillo, cuadrático, es nada más este, lo calculamos ayer. Bueno, ayer calculamos la expresión clásica, ahora lo único que viene a hacer para diversión de ustedes es decorar eso con gorritos aquí. Entonces, lo mismo que escribimos ayer. En particular, recuerden otra vez que pi no es otra cosa más que phi punto. Entonces, aquí tengo phi punto al cuadrado, el término cinético, este término de gradiente, y este término que era un costo energético por encender el valor del campo, porque no valiera cero. Bueno, en fin, esto es tal cual, es la suma de estos infinitos osciladores armónicos. Entonces, cuando lo descomponemos en As y adagas, pues pasa lo mismo que pasó para los osciladores armónicos. Sucede que me queda esta misma combinación en el hamiltoniano, esta combinación simétrica, A daga por A más A por A daga, multiplicado por un medio de la frecuencia. Eso es exactamente el resultado esperado para cada oscilador, y posiblemente sumo sobre todos los osciladores, que es sumar sobre todos los modos de Fourier. Y igualito que en el oscilador armónico, si quiero, yo puedo este término, usando la relación de conmutación de A con A daga, voltearlo para que quede así. Si hago eso, pues entonces me queda dos veces este término, lo cual cancela en un medio. Entonces, eso es lo que me quedó acá. Pero tengo que pagar el costo del conmutador, ¿no? O sea, estos dos, como sí corresponden al mismo modo de Fourier, son pareja y por tanto se estorban, justamente como nos dice la relación de conmutación. Entonces, bueno, me sobra un medio de la frecuencia, que es lo que está enfrente, por el conmutador. Pero el conmutador, pues sabemos que es, según escribí aquí arriba, si solo fuera una pareja de modos de Fourier, pues nada más me daría uno y ya. Si fueran varios pero discretos, me daría una alta de Kronecker. Si son varios pero continuos, con etiqueta continua, pues me da una alta de Dirac. Y si las etiquetas justo coinciden, justo estamos diciendo que se estorban, entonces tendría la delta de Dirac que valor en cero, es decir, tendría infinito. No por culpa de nadie, simplemente porque es una etiqueta continua y eso es lo que sale. Entonces aquí me sale de esto el costo de energético que pagué por voltearlos, pues, sería cero. Y repito, pues eso es completamente análogo a lo que hacemos para un oscilador armónico, lo que nos es familiar. Bueno, entonces lo que se armó aquí, esta combinación A daga por A para un P dado, para un modo de Fourier dado, pues otra vez le vamos a llamar el operador de número. Va a contar qué tan agitado está ese modo de Fourier, ese oscilador armónico. El segundo término, en cambio, que es justo como el 1/2 del oscilador armónico familiar, pues es lo que sería la energía de punto cero. Es decir, la energía que tiene ese oscilador particular, ese modo de Fourier, cuando se encuentra sin excitar, cuando se encuentra en su estado base. Eh, Ahora, de entrada eso ya nos está saliendo infinito, incluso para cada modo de Fourier, y además nos falta sumar sobre todos los modos de Fourier. Entonces, este segundo término de acá va a ser horrendamente infinito, ¿no? Y, y bueno, eso pues es nuestro primer infinito, justamente. O sea, habíamos dicho que hablar de un campo, un sistema continuo, en automático es hablar de un número infinito de grados de libertad. Entonces, que bueno, cuando fuéramos haciendo cálculos por ahí, pues nos podrían salir resultados infinitos, ¿no? Si no tenemos cuidado. Bueno, aquí pues fuimos muy directos en el cálculo y nos salió que nos está resultando del cálculo, no hay para dónde escondernos, que la energía de punto cero de estos infinitos osciladores, pues como son infinitos osciladores, es infinita, ¿no? Si de un oscilador era un medio, pues no es sorprendente que de infinitos osciladores nos sale infinita energía de punto cero. Es decir, el estado base de nuestra sustancia invisible, de nuestra gelatina oscilante esta, el estado base, el estado de mínima energía, va a tener energía infinita. Eso es lo que sale del cálculo, porque son infinitos osciladores. Pero ahora, no debemos angustiarnos con eso porque sabemos, es fácil darle la vuelta a ese infinito, pues, porque sabemos que en ausencia de la gravedad, en realidad la energía, pues lo que nos importa es que es una cantidad conservada, pero solo importan las diferencias de energía entre los estados, no importa cuánto vale exactamente la energía. Y bueno, si está este término que será la energía del vacío,
y luego pues este que es el operador de número nos va a ir subiendo entre más y más excitada esté nuestra gelatina, más y más energía vamos a tener. Bueno, todos los estados van a tener en común que parten de esta energía punto cero y sobre eso van subiendo. Entonces, si nos interesa solo las diferencias de energía, o sea, qué tan excitados están los estados excitados del campo por encima del estado base, pues en realidad este término no importa, es simplemente un número fijo, pues. Es infinito y eso pues da pena, pero no cambia nada el hecho de que la diferencia de energía entre los diferentes niveles es finita. Entonces podemos simplemente olímpicamente ignorar este número, es solo una constante aditiva, y podemos definir el hamiltoniano con esta decoración que le voy a poner aquí dos puntitos, como el otro término, el término nada más del operador de número. O sea, ignorando pues la energía punto cero de los osciladores, es lo que voy a hacer. Y entonces, bueno, ese es el hamiltoniano que voy a utilizar. Aquí tenemos la frecuencia, que es la energía de cada modo de Fourier, multiplicado por el operador de número que me pregunta qué tan excitado está ese oscilador armónico particular, y sumo sobre todos los osciladores armónicos. Entonces, eso nos da la energía total del sistema, pero ya medida por encima de la energía que tiene el campo sin excitar. Es decir, haber tachado ese número, ese segundo término que estaba medio vergonzoso, que salía infinito, es simplemente ajustar el cero de energía, decir que cero energía por definición quiere decir la energía del estado base. Bueno, es solo por cultura, bueno, porque lo pueden utilizar más adelante, aunque no lo vamos a utilizar aquí en el curso, es esta notación de dos puntitos es lo que se llama el ordenamiento normal de operadores. Y lo que significa es simplemente, algunos de ustedes ya han encontrado este término, es que cuando tengamos una expresión hecha con productos de as y adagas, operadores de ascenso y descenso, de osciladores armónicos, orden normal simplemente quiere decir póngalos usted de tal modo que las adagas estén a la izquierda de todas las as. Por ejemplo, si tenemos este producto y nos piden ponerlo no normal, pues ya está. Si no tenemos este producto y nos piden ponerlo no normal, no está en orden, entonces pasamos la adaga para la izquierda, eso es, sin pagar el costo del conmutador, ¿no? Por definición, ponerlo normal simplemente quiere decir, ordénelo usted como va. Y similarmente aquí, ¿no? Si tengo esta expresión y me piden ponerlo normal, pues simplemente paso las adagas a la izquierda, entonces me queda así. Que por cierto, pues da lo mismo como ordene las adagas, por ejemplo, las puedo ordenar así, porque las adagas conmutan entre ellas y lo mismo las as entre ellas. Bien, entonces en resumen, si quieren adornarse, podrían decir que lo que vamos a utilizar es el hamiltoniano en orden normal, eso suena más sofisticado, pero eso es, en idea física es lo mismo, es nada más decir que estamos ajustando el cero de energía para medir todas las energías de los estados de mi campo, de este campo libre, con referencia a, o sea, cuánta energía por encima del estado fundamental hay. Bueno, de manera similar a como hemos calculado ahí hamiltoniano, habíamos visto la vez pasada, ayer, que también existe un operador de momento espacial. Bueno, para ser exactos, vimos que clásicamente, gracias a este resultado de Emineter, de que por cada simetría continua hay una cantidad conservada, bueno, pues asociada a la invarianza o traslaciones espaciales, hay esta cantidad que podemos calcular de entrada con el perfil de los campos del campo clásico. De nuevo, posiblemente decoro eso con gorritos y ya tengo mi operador, que sería la herramienta preguntadora de momento lineal en mi campo cuántico. Y de nuevo, pues aquí simplemente puedo meter mi expresión para phi y pi en términos de A y adaga y me saldrá lo que me tenga que salir. Es un cálculo muy similar al que se hace arriba para encontrar el hamiltoniano y lo que sale es directamente esto, que pues de hecho es lo que ustedes podrían adivinar. Sale que el momento total, la herramienta preguntadora de momento total es esta misma combinación A daga por A, que me pregunta, es el operador de número, entonces me pregunta para ese modo de Fourier en cuál nivel excitado estoy, y eso lo multiplica por P, justo es el P, es el 3 vector que describe ese modo de Fourier, y suma sobre todos los osciladores armónicos. Entonces, les he dicho que clásicamente con esta expresión sin gorros era notable que podía yo, sabiendo qué está haciendo mi gelatina, podía yo saber cuánto momento lineal porta. Bueno, pues eso llevado a operador me da una herramienta preguntadora de cuánto momento lineal tiene mi estado cuántico, mi psi, y pues para eso tengo esta combinación que de nuevo involucra estas herramientas muy útiles, como ven, de oscilador armónico. Bueno, ahora, ya que conocemos en particular el hamiltoniano, pues sabemos que el hamiltoniano, además de ser la herramienta preguntadora de energía, también es el operador de evolución en el tiempo. Entonces, es precisamente el operador que nos permite pasar del cuadro de Heisenberg, perdón, del cuadro de Schrödinger al cuadro de Heisenberg. Entonces, empezando con nuestro operador de campo, que hasta ahorita lo hemos denotado como un operador que no depende del tiempo, es decir, estábamos pensando describir las cosas en el cuadro de Schrödinger, haciendo esta conjugación con el operador de evolución en el tiempo, que no es familiar,
es como uno pasa a la versión de este mismo operador, pero descrito en el cuadro que se llama de Heisenberg, ¿no? Donde los operadores ahora sí dependen del tiempo. Y una maniobra similar haremos para pi, pues que es como el P, ¿no? Este es la Q y el otro es el P en cada X. Entonces, bueno, aquí tendríamos ya nuestro operador de campo en el cuadro de Heisenberg, entonces ese nos gusta más para relatividad especial porque tiene en el mismo pie a la posición espacial y al tiempo, estas etiquetas. Lo podemos calcular y, bueno, lo que sale, pues es simplemente, ya sabemos que cada modo de Fourier oscila con la frecuencia que le corresponde, tanto con la parte de frecuencia positiva como la parte de frecuencia negativa. Y entonces, bueno, pues a nivel de As y Adagas, eso es lo que sale, por supuesto. No estoy haciendo el cálculo yo, no tenemos tiempo para ello, pero ustedes lo pueden hacer y verán qué tal cual eso es lo que sale, que es lo que lógicamente tiene que salir, porque pues esta es la oscilación armónica que decíamos que tiene cada modo de Fourier. Entonces, en total, ahora tenemos nuestro operador de campo ya en espacio-tiempo, descompuesto en términos de As y Adagas, ¿no? Que no es que sea sorprendente, o sea, desde el principio las As y las Adagas, por definición, eran una cierta combinación de las Qs y las Ps, es decir, de phi y phi punto en cada sitio. Y pues esto es nada más esa expresión escrita al revés, ¿no? Entonces, eso es todo. Pero la utilidad en sí de las As y las Adagas, igual que siempre en el oscilador armónico, es que nos permite fácilmente identificar cuáles estados tienen energía definida. Bien, ahora, como les decía, este término de acá, que como es el que va como el signo usual que tiene el operador de evolución en el tiempo, a este le llamamos de frecuencia positiva. Repito que EP es justo el nombre que tiene la frecuencia para este oscilador armónico, para ese modo de Fourier. Y por tanto, a este término de acá que tiene la fase al revés, le llamamos de frecuencia negativa. Es nada más un nombre, pero bueno, se los comunico para que lo sepan. En total, fíjense que como ya hemos anunciado ayer, la combinación que se arma acá es simplemente el producto punto de este cuadrivector, que es el cuadrivector de energía-momento, con el cuadrivector de espacio-tiempo, que es la T y la X. O sea, el hecho de que hay un signo menos relativo, tanto aquí como acá, pues esto nos dice que estamos tomando el producto punto. Y podemos entonces resumirlo así. Podemos simplemente decir que el operador de campo, ya como función del espacio-tiempo, que es esta X que no tiene etiqueta, lo cual quiere decir que tiene escondido su índice griego, pues es nada más esto. O sea, la fase la puedo resumir simplemente a esto. Este es el modo de frecuencia positiva, le llamamos con ese menos ahí enfrente. Y este es el pedazo que llamamos de frecuencia negativa, que bueno, claramente este modo de Fourier, pues simplemente el conjugado complejo de este. Y ahí es donde aparece entonces tanto el operador de descenso como el operador de ascenso para cada oscilador armónico, es decir, para cada modo de Fourier. Y bueno, nos quedó exactamente con esta normalización. Bien, entonces, nuestro objeto, que sería la herramienta preguntadora del valor del campo cuando actúe sobre psi, sobre el ket psi, tiene esta descomposición útil en términos de esos operadores, que su importancia es que nos van a permitir generar pues el conjunto de estados que tienen energía definida para nuestra gelatina cuántica. Bueno, ahora, nada más una pausa pequeña, una pequeña observación. Hemos llegado a este resultado ya a nivel cuántico, pero fíjense que si nos regresamos ayer, habíamos visto que clásicamente la solución más general de la ecuación de movimiento de nuestro campo, de este campo que se llama de Klein-Gordon, campo escalar libre, era esta. Y entonces, pues lo que aprendemos es que lo único que ha pasado al avanzar de esta descripción clásica a esta descripción cuántica es que decoramos a todo el mundo con gorritos, ¿no? O sea, eso es todo. O sea, en cuanto esta variable, que era nada más un número, se convirtió en un operador que va a actuar sobre Kets psi, pues alguien aquí adentro se tenía que convertir en operador. No puede ser X y T, porque X y T son nada más unas etiquetas ahí que nosotros controlamos diciendo dónde nos paramos. Eso no son variables dinámicas, X y T son dónde nos queremos parar en el espacio-tiempo. La E y la P, pues obviamente tampoco se iban a convertir. La P es una variable, estamos haciendo una variable de integración, entonces esa no se podía convertir en operador. Entonces, los únicos que son realmente las variables dinámicas aquí adentro en esa expresión son los coeficientes complejos de cada modo de Fourier, o sea, la amplitud de cada modo de Fourier, que es esta alfa, este número complejo, es exactamente lo que está a nuestra disposición, que podemos ajustarlo distinto, y eso es lo que es la variable dinámica a la cual le seguiremos la pista. Es la variable dinámica que tal cual junto con esto pues se ve que oscila armónicamente. Bueno, entonces esa variable dinámica es la que se promueve operador, y la estamos viendo acá, bueno, con otra normalización, pero la estamos viendo acá. Entonces, al cuantizar simplemente pasó eso, que los coeficientes de cada modo de Fourier se convirtieron en operadores ellos mismos, y según hemos visto, esos con esta normalización son exactamente los objetos que son operadores de ascenso y descenso de los osciladores armónicos correspondientes. Entonces pasó esto nada más. Bueno, entonces, en resumen, ya ocurrió este paso de cuantizar nuestro campo. Como era un campo muy sencillo, un campo libre, y fue facilísimo, o sea, era una colección de osciladores armónicos, pues nada más aplicamos lo mismo que ya sabían ustedes hacer, lo hicimos infinitas veces ante sus ojos. En resumen,
aunque no lo habían notado ustedes, nadie les había avisado, en realidad desde pequeñas y pequeños ya sabían, antes de venir a este curso, ya sabían ustedes cómo cuantizar un campo libre, que es lo que quiere decir una gelatina invisible con una ecuación de momento lineal. O también saben cuantizar una cuerda de guitarra, ¿no? Eso también lo saben cuantizar, o una membrana de tambor que tiene una ecuación de este tipo. Se descompone en modos de Fourier y cada modo de Fourier es un oscilador armónico. Y por tanto, también sabemos cómo obtener sus estados con energía definida, que eso es lo que vamos a hacer a continuación. Ahí es donde va a estar lo más interesante. Bueno, justo como hicimos para un oscilador armónico en la clase de ayer, podemos construir el espacio de estados propios, autoestados, eigenestados del hamiltoniano, usando los operadores de ascenso y descenso. Entonces, el primer paso, como siempre, es identificar el estado base. El estado base, en este caso, de nuestra gelatina invisible, ¿no? De nuestro campo escalar. Es el estado base, el estado fundamental. Es el estado que tiene la menor energía posible. Bueno, pues por definición es el estado que es aniquilado por todos los operadores de descenso. O sea, el operador de descenso pues le quiere bajar la energía, pero si ya estamos en el estado de mínima energía, por definición ya no le podemos bajar más, entonces nos da cero. Entonces, ahora tenemos infinitos operadores de descenso, uno por cada modo de Fourier, por cada 3 vector P, y exigimos que el estado base lo reconocemos como aquel que tiene la propiedad de que al actuar sobre él con el operador de descenso de cada uno de los infinitos osciladores armónicos, nos da cero. Y bueno, lo normalizamos de la manera habitual. En otras palabras, este estado, que lo vamos a denotar así, cero, nada más con un solo cero, lo que quiere decir es como una lista infinita de ceros, ¿no? Donde estamos diciendo que cada oscilador armónico correspondiente a cada modo de Fourier P está en su estado base, ¿no? 0, 0, 0, 0, 0. Eso es lo que estamos haciendo. Ahora, esto en realidad está entre comillas, porque como P es una etiqueta continua, pues es no denumerable, y como ustedes saben, eso quiere decir literalmente que no podemos hacer una lista exhaustiva. Pero bueno, eso es nada más un detalle, ¿no? O sea, en espíritu, esto es lo que queremos decir. Cada oscilador armónico está en su estado base, y eso lo vamos a resumir con un solo cero. Entonces, ese es el estado cuántico en el que por definición, mi gelatina está sin excitar, está con la menor energía posible. Esto es lo que lo caracteriza como tal. Y actuando sobre esos estados, bueno, sobre ese estado, con los operadores de ascenso de los distintos modos de Fourier, pues obtendremos todos los estados en donde la gelatina está excitada de tal manera que tiene energía definida. Primero, podemos actuar con un solo estado. Lo más sencillo es actuar con un solo operador de ascenso. Entonces empezamos con este estado, que es el estado base, y actuamos con un solo adaga. Tenemos que escoger cuál, ¿no? Entonces escogemos una adaga que le corresponde a una cierta etiqueta P, un cierto modo de Fourier P. Bueno, eso es lo que sería llevar ese oscilador número P al primer nivel excitado, ¿no? Entonces, si lo hacemos en esta notación heurística, tenemos la lista de todos los osciladores están en el estado base, pero uno en particular, el oscilador número P, ese lo llevamos al primer nivel excitado, entonces ahí habría un 1. Esta sería la notación que nos es más natural viniendo desde pensar en osciladores armónicos. Pero bueno, como nos da flojera escribir todo esto, y de hecho ni siquiera podemos escribir estrictamente una lista completa, realmente lo que importa es cuál fue el oscilador que excitamos al primer nivel excitado, y es el número P. Entonces puedo resumir esto nada más llamándole P a este ket. Le puedo llamar así, ¿no? O sea, lo que importa es cuál fue la etiqueta que yo escogí aquí, y ya, si solo hay una 3 vector aquí adentro del ket, estoy en el entendido que solo usé un A daga y excité ese oscilador a su primer nivel excitado. Pero bueno, entonces lo que quiero decir es esto, solo lo voy a resumir de esta manera. Y bueno, elegí la normalización de una manera particular que yo quise aquí. Si lo piensan, pues lo que implica esto es cómo está normalizado mi estado. Mi vacío, o bueno, mi estado base lo había normalizado así. Y con eso puedo calcular el traslape entre estos estados, de donde tengo primer nivel excitado. Pongo aquí este ket, pongo aquí su adjunto, que es su conjugador mítico, que es aquí el bra correspondiente con el daga de esto, que es A, y bueno, la normalización está enfrente. Y lo que me queda entonces es el valor esperado en el estado base de este producto particular, A por A daga, donde estamos hablando de dos modos de Fourier distintos, ¿no? P y P'. Bueno, sabemos que A daga no mata al estado base, pero A sí lo mataría, o sea que si estuviera en el orden al revés, daría cero. Lo cual quiere decir que este producto, un truco que puedo hacer es este producto, reemplazarlo por el conmutador, porque el segundo término del conmutador pues es este, pero ese término actuando sobre este estado base hacia el ket hacia la derecha, pues nos daría cero. Entonces, sin costo alguno, puedo reemplazar esto por el conmutador. Y eso es una buena idea, porque si bien de entrada no sabía cuánto valía esto, el conmutador sí sé cuánto vale, por definición, pues vale esta delta de Dirac. Ya la delta de Dirac es nada más un número, entonces la puedo sacar del valor esperado. La normalización del estado base era 1,
Y entonces, pues lo que me queda en total es esto. Como la P tiene que ser igual a P', se juntan estas dos raíces cuadradas y me queda esto. Y bueno, ¿qué tiene de especial esta normalización? ¿Por qué la quise yo elegir así? Porque la delta dirá que se refiere solo a la parte espacial del momento, la parte que está enfrente se refiere solo a la componente cero del cuadrivector momento, o sea, a la energía. Eh, y resulta ser que la combinación, el producto de estas dos cosas, es una combinación invariante bajo Lorentz y por tanto, pues estoy, al normalizar mi estado así, estoy escogiendo que el producto interno sea invariante bajo Lorentz. No es obligatorio eso, pero pues es cómodo. No es un gran punto, pero es cierto. Bueno, a donde íbamos, que esto sí es lo central de hoy, lo primero que vamos, lo principal que vamos a aprender hoy es esto, es cuál es la energía de estos estados. Y para eso, pues reclutamos de vuelta nuestro operador preguntador de energía, es decir, el operador hamiltoniano, que ya habíamos visto que es el operador de número para cada oscilador armónico multiplicado por la frecuencia del oscilador armónico, habiendo ignorado, habiendo tirado, despreciado la energía de punto cero. Bueno, entonces, obviamente, si le aplico eso al estado base, pues por definición, el operador de número, esta A me da cero actuando sobre, el operador, sobre este estado, y entonces aprendo que la energía del estado base es cero, lo cual pues eso yo lo hice, justo ajusté el cero de energía para que eso fuera cierto, ¿no? Entonces además estamos verificando que sucede lo que dijimos antes. Es decir, hemos ignorado, pues hemos omitido la energía de punto cero porque preferimos hacerlo así, porque era vergonzoso estar viendo un infinito ahí enfrente de todos los estados. Pero bueno, la física no cambia porque la física solo involucra diferencias de energía entre los estados. Bueno, el cálculo realmente importante, interesante y no trivial es este. Ahora voy y pregunto cuánta energía tiene este estado. Recuerden que este estado es nada más una abreviación de tener el oscilador armónico número P en el primer nivel excitado, ¿no? Eso es todo lo que es. Es decir, es esto. Este estado es este. ¿Es este? Bueno, con esta normalización que le puse enfrente. Es este estado. Bueno, a eso voy y le aplico la herramienta preguntadora de energía, que es el hamiltoniano, es decir, el operador de número multiplicado por la frecuencia y sumado sobre todos los osciladores armónicos. Para no confundir las etiquetas, si aquí ya tengo P definido y P es un número fijo, pues la variable de integración acá no le puedo llamar P, para no confundirme, ¿no? Se le llamo otra cosa, le llamo P'. Bien, entonces me queda esto. Pero si se fijan, aquí otra vez puedo aplicar el mismo truco que apliqué dos líneas arriba, porque si esto estuviera en el orden al revés, si en lugar de A por A daga fuera A daga por A, pues la A quedaría actuando sobre el ket y me daría cero. Entonces, de a gratis, puedo reemplazar esta combinación de aquí por el conmutador. Eso es buena idea, porque el conmutador yo sé cuánto vale, vale esta delta de Dirac. Y mejor idea todavía en este caso, porque la delta de Dirac me ayuda a matar esta integral y simplemente me dice que P tiene que ser lo mismo que P'. Y entonces en total ya se me fue esto de aquí, me sobró esta A daga en P', pero P' es P, y entonces me vuelve a quedar A daga P. Entonces lo que he descubierto al hacer el cálculo es que al preguntarle a este estado cuánta energía tiene, cuánta energía total tiene mi gelatina cuando está excitada así, pues obtengo el mismo estado de vuelta multiplicado por ni más ni menos que es la frecuencia de ese oscilador armónico. Esta, eh, ese número que llamé EP, que abrevié así, que es P cuadrada más M cuadrada. No es sorprendente, ¿no? Pues esta es la frecuencia del oscilador armónico de ese oscilador armónico. Estoy yendo al primer nivel excitado. Bueno, pues obviamente la energía, que pues es la diferencia de energía entre el estado base y el que sigue, pues es la frecuencia, sí. Eso, o sea, eso es tal cual el resultado esperado. Esto, pues, o sea, la energía del primer nivel excitado debería ser esto más un medio, pero la energía punto cero la quitamos, pues entonces nada más nos queda omega. Bien, por un cálculo idéntico, podemos preguntarle a este estado cuánto momento lineal porta. Y para eso usamos la herramienta preguntadora de momento lineal que venía de Nether. Y bueno, pues fácilmente podemos ver que como otra vez esto empieza con A, si actuamos sobre el estado base, pues el estado, o sea, el campo sin excitar no porta momento lineal, lo cual parece razonable. Pero si me voy al primer nivel excitado, que es este, del modo de Fourier número P, el momento lineal que porta mi gelatina cuántica sí es exactamente SP. O sea, aquí simplemente contar en cuál nivel estoy. Este es el primer nivel excitado y eso lo multiplico por precisamente P, el momento de ese modo de Fourier. Y entonces lo que aprendo es que por primera vez veo que esta etiqueta P minúscula, de hecho, se refería literalmente al momento lineal de mi gelatina. Cada modo de Fourier portaba ese momento lineal y ahora lo estamos verificando ya a nivel cuántico. Entonces, con esos dos cálculos, lo que aprendemos es lo siguiente, que este es el momento estelar, digamos, del curso. O sea, este es lo principal que tienen bueno, que espero poder transmitirles bien para que se entienda. Que lo que hemos aprendido es que este estado, que tal cual simplemente lo que es, o sea, es una abreviación del primer nivel excitado de ese modo de Fourier, o sea, lo que es esa onda plana P,
en el estado cuántico, que es lo menos energético posible. O sea que si lo excitamos, lo llevamos a primer nivel excitado, pero hay este aspecto discreto del oscilador armónico, entonces lo llevamos a tal cual la excitación más minúscula posible, pues que pudimos. Eso es lo que hicimos, eso es lo que significa ese estado. Bueno, ese estado de nuestra sustancia invisible continua que llena todo el universo tiene momento espacial P y energía EP, pero EP era la abreviación de raíz de P cuadrada más M cuadrada. Donde M de entrada era un número ahí que quién sabe qué significaba nada más, como dije, controlaba qué tanto cuesta cuánta energía cuesta encender el valor del campo clásico. Pero ahí estamos viendo que al cuantizar ese campo y verlo en modos de Fourier y demás, lo que obtenemos son estados que pues este es un estado que es indistinguible de un estado de una partícula relativista libre, ¿no? O sea, al principio de la clase de ayer les dije que cuando consideramos una partícula cuántica relativista, lo que obtendremos son precisamente estados así, estados que están etiquetados por un 3 vector P y que tienen momento lineal P como este y que tienen energía raíz de P cuadrada más M cuadrada. Les dije que si se encontraban en su vida por ahí, si se topaban con algunos estados así, ustedes dicen, eso es una partícula cuántica relativista. Entonces, aquí pasó algo sorprendente, ¿no? O sea, empezamos hablando de una sustancia como una gelatina continua que llena todo el universo y al excitarla cuánticamente, al hacer la onda más minúscula posible que pudimos hacer en ella, encontramos un estado que es indistinguible de una partícula cuántica relativista. Entonces, por fin hicimos contacto entre campos y partículas. Y bueno, por esta razón, bueno, primero que nada, en este punto es donde por fin esta M que yo había dicho que le ponía M porque era mi letra favorita por México, en realidad tuve suerte porque justo es M de masa, ¿no? O sea, ya llegado a la interpretación de partícula, M es la masa de esa partícula que estamos descubriendo, ¿no? Estamos descubriendo que nuestra gelatina, nuestro medio continuo, tiene que ver con partículas, cosa que no sabíamos antes, y las partículas específicamente tienen esa masa que yo llamé M, que pues ayer era más un número. Bien, entonces por esa razón llamamos a este estado, el estado base de nuestra sustancia esta invisible, el vacío, con lo cual queremos decir que es el estado sin partículas. Pero pues lo que es nuestra gelatina sin excitar, ¿no? Eso es lo que es, pero es indistinguible de un estado donde pudiera haber partículas relativistas, pero no hay ninguna. Y llamamos a este estado, pues el estado con una partícula de momento P, que pues, por tanto tiene la energía que Dios manda, que es esta. Noten que no es lo mismo decir esto que esto, ¿no? Si tengo un 3 vector aquí adentro y el 3 vector es 0, pues eso es un caso particular de lo de acá. O sea, este sería un estado de una partícula, con un solo 3 vector ahí adentro es un estado de una partícula, pero estaría diciendo que la partícula resulta estar en reposo, resulta tener momento espacial 0. Eso es diferente a esto. Esta notación lo que quiere decir es que no hay ninguna partícula. Es decir, que todos los osciladores están en su estado base. En cambio, esto de acá es que solo un oscilador, el número P, estaba en su primer nivel excitado. Bien. Entonces, ya hemos visto con esto, y sorprendentemente, como que probablemente sospechan que algo dice de trampa, ¿no? O sea, que parece raro que de pronto una gelatina invisible tuvo que ver con partículas, o sea, eso, ¿cómo es que pasó? Pero lo hicimos aquí ante sus ojos y tal cual no hay nada oculto, ¿no? O sea, es exactamente el cálculo, es un cálculo sencillo incluso, porque nada más tiene que ver con osciladores armónicos. Entonces, repásenlo ustedes, vean lo que no hice trampa y vean lo que tal cual eso es lo que salió. Al cuantizar un campo, salen partículas. Entonces, bueno, concretamente lo que hemos visto es que este estado particular, que era llevar apenas uno de los infinitos osciladores a su primer nivel excitado, eh, eso es un estado de una partícula, pero obviamente en nuestra gelatina oscilante hay muchísimos más estados. Y la pregunta entonces ahora interesante es, ¿qué significado tienen los estados donde ese mismo oscilador está en un nivel más alto de excitación o donde excitamos a más de un oscilador? Entonces, para eso, pues ahora actuamos sobre el estado base de nuestro campo con dos operadores de ascenso. Es decir, el modo de Fourier número P' y el número de Fourier número P los excitamos. Entonces, eso puede dar dos resultados. Si P y P' son etiquetas distintas, entonces estaríamos llegando a este ket, ¿no? O sea, todos los modos de Fourier están en su estado base, excepto el número P y el número P' que los hemos llevado a su primer nivel excitado gracias a estos operadores de ascenso. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es si P y P' coinciden, que es un caso particular, entonces ese mismo oscilador ahora lo está llevando a su segundo nivel excitado. Entonces, todos los otros modos de Fourier siguen en su estado base, pero ese lo llevé a su segundo nivel excitado. Bueno, como sea, ¿qué significado tiene esto? Bueno, para saber qué significado tiene, pues otra vez calculemos su energía en su momento. Si calculo su energía, pues simplemente sobre esto tengo que actuar con el hamiltoniano, que como siempre el hamiltoniano es esta cosa integrada sobre todos los P's. Ya la etiqueta P y P' están usadas, entonces ahora necesito
tercer nombre para esta variable de integración, le llamé P bi'prima. Y puedo hacer el mismo truco que antes, ¿no? O sea, como siempre puedo para hacer este cálculo, no me voy a detener en el cálculo detallado, porque no tenemos muchísimo tiempo, pero aquí está el cálculo hecho, solo les digo, el punto clave es que cuando quiera que queramos cambiar de orden un A con una daga, o sea, otra vez la idea que estamos buscando aquí es la misma, ¿no? Que si este A llegara a actuar sobre el ket, daría 0, y eso es un resultado sencillo. Entonces queremos ir moviendo el A para acá, y eso lo podemos hacer en dos pasos. Primero puedo intercambiar esta A P bi'prima con A daga P, eh, y bueno, pues eso, al voltearlos pago el costo del conmutador, que es una delta de Dirac. Y ya con eso avancé, ya la A estará aquí. Y ahora puedo voltear esos y pagar otra vez el costo del conmutador. Como cada conmutador es una delta de Dirac, pues eso me da términos donde se cancela esta P bi'prima y simplemente la P bi'prima se iguala ya sea con P o con P', es decir, con la A daga por la cual pasé enfrente. Y entonces me acaba quedando esta combinación que, como ustedes pueden verificar, digo, no me estoy deteniendo a hacerlo con muchísima calma, pero ustedes pueden ver que es fácil, pues, el cálculo, porque nada más es usar esta relación de conmutación de la A con la A daga. Lo que queda, y como quizás ya sospechaban, es que la energía de este estado es simplemente la suma de las dos frecuencias, lo cual es lógico, ¿no? Si estoy en este estado, ¿cuál es la energía total de esos osciladores armónicos desacoplados? Pues la suma de esta energía más esta energía, que pues es omega de esta y omega de acá, omega y omega prima, ¿no? Que eso es lo que es esta E y esta EP y esta EP prima. Bien, entonces lo que sale, y con un cálculo idéntico, el momento lineal total, pues no le sorprenderá que lo que sale es la suma de estas dos etiquetas. Ah, lo que no dije es que, otra vez, moralmente, este es el tipo de estado que estamos considerando, bueno, este o este, como quieran, pero pues es difícil escribir listas así infinitas y ni siquiera serán exhaustivas. Entonces, de nuevo, una notación resumida es todo lo que importa es cuáles adagas utilizamos, ¿no? Entonces, puedo resumir eso nada más escribiendo estos dos, tres vectores aquí. Este ket resumido así quiere decir lo mismo, quiere decir esto, pero pues con eso tengo la información de lo que necesito. Entonces, lo que concluimos es que este estado, que tiene ahora dos, tres vectores ahí adentro, manifiestamente lo que es un nuevo estado de mi misma sustancia invisible temblorina, ¿no? Eso es lo que es. Y donde ahora esos modos de Fourier de esa sustancia están excitados de otra manera. Pero calculando sus propiedades físicas, lo que vemos es que tiene el momento lineal total, la suma de estas dos etiquetas, estos dos tres vectores, y energía total, la suma de lo que serían las energías de esas si fueran partículas individuales. Entonces, lo que es esto, tal como el nombre mismo sugiere, es un estado con dos partículas relativistas libres. O sea, es indistinguible esto. Si bien es un estado de un campo cuántico, es indistinguible de un estado con dos partículas relativistas libres. Libres, queriendo decir que, bueno, no están ni en ningún potencial externo, pero tampoco se hablan entre sí, y por eso la energía total es simplemente la suma de las energías. Ambas tienen la misma masa m, porque ambos tienen la relación entre su energía y su momento, involucra el mismo numerito m de México, ahora es m de masa, ya sabemos de aquí en adelante, y sus momentos espaciales pues, son lo que las etiquetas dicen. Más en general, el asunto es que el hamiltoniano pues tiene el operador de número para cada modo de Fourier, eso realmente calcula en qué nivel de excitación tenemos cada modo de Fourier, y por esa razón, si repito este mismo cálculo, ahora no con una o con dos, sino con n minúscula etiquetas de tres vector en mi ket, que quiere decir que usé n minúscula adagas para excitar mi campo, mi gelatina invisible, pues entonces lo que concluiré es que este es un estado con n minúscula partículas idénticas, todas tienen la misma masa, son libres, no se hablan entre sí, no se ven, y tienen los momentos lineales que pues indican las etiquetas ahí, o sea, los momentos que eran de esos modos de Fourier, y su energía total es nada más la suma de las energías, lo cual pues, es expresión de que son libres. Entonces, el momento total es este y la energía total es este. Entonces, interesantemente, no solo es que hacemos contacto con partículas, lo cual es muy inesperado. O sea, lo están viendo ustedes y todavía no me lo creen, pero no hay nada escondido. O sea, tal cual. Por eso quería hacer este cálculo como ante sus ojos, porque tal cual lo pueden entender. Es nada más la cuántica usual, ya entendiendo qué significa un campo, que es lo que hicimos allá, pues simplemente lo cuantizamos y ya, ¿no? Y solo usando esta tecnología de oscilador armónico que ustedes conocen bien, esto es lo que sale. Entonces, bueno, quizás si se atoran con los símbolos o lo que sea, simplemente regresen y repasen las notas y verán que no hay nada escondido. Pero no solo es que hay contacto entre esta sustancia continua y ya al cuantizarla estas partículas discretas, lo cual es sorprendente, sino que además
nuestra única sustancia, que es este campo cuántico, esta gelatina indecisa, nos da la posibilidad, como estamos viendo, de hablar de un número cualquiera de partículas, que es algo que jamás habían encontrado ustedes seguro en su curso de cuántica no relativista, ¿no? O sea, en cuántica no relativista, uno de entrada decide, por ejemplo, que quiere hablar de un electrón. Y si quiere hablar de un electrón, entonces habla de ese espacio de Hilbert y eso es lo que siempre va a haber, ¿no? Por toda la eternidad solo habrá un electrón. Si quieren hablar de 17 electrones y un protón, bueno, eso es lo que hace. Desde el principio declara que ese es el espacio de Hilbert y siempre habrá eso. Pero en cambio acá tenemos un espacio de Hilbert que contiene cualquier número de partículas que ustedes quieran. O sea, si se levantan mañana y quieren hablar de 132 partículas, bueno, pues eso es un estado, eso es un ket dentro de este espacio de Hilbert de nuestra gelatina invisible. Si quieren hablar de 700,000 partículas, ese ket también lo tenemos a su disposición. Entonces, no solo es sorprendente que hay contacto entre este sistema continuo ya al cuantizar y partículas, sino que además es muy versátil este sistema continuo porque nos permite hablar de cualquier número de partículas que podamos necesitar algún día. En total, el espacio de Hilbert que encontramos tiene como base estos elementos que he ido enumerando, estos que son los estados con energía definida. Para empezar, este que llamamos el vacío, o sea, el campo sin excitar. Luego el estado que hemos llamado de una partícula, que hay infinitos estados aquí, ¿no? Todas las 3 vectores P posibles. Estos son la combinación de lineales de estos, pues nos darían todos los estados de una partícula posibles. Todos los estados con 2 partículas, podemos formar superposiciones de ellos, o todos los estados con 3, con 4, con etcétera, etcétera, hasta un número tan alto como ustedes quieran. Pero más aún, como todos esos están dentro del mismo estado de nuestro campo cuántico, podemos formar superposiciones de ellos. O sea, podemos formar un estado que esté como indeciso de si hay 0 partículas o 1 o 2 o 3 o las que ustedes quieran. Y eso de nuevo, eso no lo sabían cómo hacer en cuántica no relativista, ¿no? Hemos visto que acá el requisito de que sea relativista la cuántica nos lleva a esta estructura. Y por la manera como está estructurado esto, nada más como dato cultural, este tipo de espacio de Hilbert se llama espacio de Fock. Esto ya no es un concepto matemático. Espacio de Hilbert sí es una definición matemática específica, pero esto nomás es un nombre de físicas. Pero bueno, se los menciono porque a veces escucharán eso por ahí. Solo quiere decir eso, solo quiere decir que es un espacio de Hilbert donde los estados describen estados multipartículas con un número arbitrario de partículas, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Y puedo formar superposiciones arbitrarias de ellas. Bien, bueno, en este contexto, ya que entendimos que hay una reinterpretación drástica de este campo cuantizado en términos de partículas relativistas, pues estos operadores A, daga y A, que de entrada se llamaban de ascenso y descenso del oscilador armónico, en este contexto se conocen como operadores de creación y aniquilación, porque hacen exactamente eso, sirven para crear o aniquilar partículas. O sea, hemos visto que si tenemos una lista, un ket que tiene una lista de momentos, de 3 vectores, queriendo decir que es un estado en donde podemos interpretar que tenemos en total n minúscula partículas con esos momentos, y ahora actuamos con Adaga, con cierta etiqueta, pues lo que hace ese Adaga es simplemente agregar eso a la lista, porque pues es un nuevo Adaga, y eso es lo que estábamos resumiendo en la lista. Es decir, tenemos una nueva partícula en nuestro ket, estamos pasando de n minúscula partículas a n más 1, lo cual es posible porque estamos dentro del mismo espacio de Hilbert. Y la nueva partícula pues tiene momento justo la etiqueta que traíamos acá. Entonces, este operador crea una partícula, lo cual suena como místico, ¿no? O sea, como un operador va a crear una partícula, o sea, como es un operador, es un símbolo matemático. Bueno, pues por definición, este operador nos mueve, o sea, este operador no está haciendo otra cosa más que lo que hacen los operadores para ganarse la vida, ¿no? O sea, mapear un ket a otro ket. Y estos son 2 kets válidos porque están dentro de nuestro mismo espacio de Hilbert de nuestro campo escalar cuántico. Y entonces, bueno, no hay ningún misterio en que pueda pasar esto, solo que, bueno, el efecto en palabras es tal cual que agregamos una partícula a nuestro sistema. Si lo pensamos como gelatina oscilante que tiene modos de Fourier que son osciladores armónicos, creo que es más difícil más fácil de asimilar, o sea, es menos chocante. Lo único que estamos diciendo es que su efecto es excitar ese modo de Fourier que no estaba excitado, estaba en su estado base, lo estamos llevando al primer nivel excitado, que eso es lo que significa esto, en resumen. Y a la inversa, si usamos el operador de descenso, este A, pues, y tenemos una cierta lista de partículas, bueno, pues este operador de descenso va preguntando por ahí la lista, y si alguna de las etiquetas resulta que justo coincide con la etiqueta que yo tenía aquí, entonces, ¿qué significa eso? Significa que ese oscilador estaba excitado en su primer nivel excitado, y esto pues lo va a desexcitar, lo va a llevar a su estado base, entonces eso equivale a tacharlo de la lista, lo cual quiere decir que aniquiló esa partícula, ¿no? Entonces, va preguntando por ahí y si hay alguien igual que la etiqueta que trae aquí, mata esa partícula porque está de mal humor.
Y tan de mal humor está que si no encuentra una partícula igual que ella, entonces da cero en total. Porque pues entonces, si no encuentra una partícula con la misma etiqueta, este oscilador particular estaba ya de por sí en su estado base y por definición eso va a dar cero. Entonces, tal cual vemos que el operador de ascenso crea una partícula y el operador de descenso mata una partícula, ¿no? Entonces, por eso merecen este nombre. De aquí en adelante vamos a usar estos nombres, operadores de creación y aniquilación. Así es como son famosos. Bien, entonces, en resumen, hemos encontrado que hay dos espacios de Hilbert que de entrada hubieran parecido totalmente distintos, a primera vista serían muy diferentes. Es el espacio de Hilbert de un campo escalar, esta sustancia invisible que llena todo el espacio y que es un dato en cada sitio. Pero ya a nivel cuántico pues, está escrito con unos kets que describen cómo estaba vibrando esta sustancia de manera indecisa. Y por otro lado, el espacio Hilbert de una colección de un número arbitrario, el que ustedes quieran, de partículas sin spin, estamos hablando de las partículas más sencillas posibles, pero lo que hemos visto es que coinciden a la perfección, o sea, de manera muy inesperada. Eso es tal cual lo que dije que no era obvio, ¿no? No era obvio, al principio de la clase dije que no era obvio que una sustancia continua tuviera que ver al cuantizar con partículas, pero ya están viendo que sí, o sea, no los engañé, es verdad que es así. Eh, y, y, el acuerdo no solo incluye a los números cuánticos que etiquetan a los estados, que son estos numeritos P's, y por tanto sus propiedades, sino también a las energías y por tanto pues sabemos que el hamiltoniano determina la evolución temporal, así que la evolución temporal, ya sea de los operadores en el cuadro de Heisenberg o de los estados en el cuadro de Schrödinger, serán idénticos. Entonces los dos sistemas resultan ser totalmente indistinguibles y por tanto concluimos esto, que este es el mensaje central de este curso, que las partículas relativistas sin spin son en verdad, literalmente, son indistinguibles de pequeñas excitaciones cuánticas de un campo escalar. O sea, una partícula es la ondita más minúscula posible a nivel cuántico de una gelatina invisible que llena todo el universo. Eso es lo que afirmé temerariamente ayer y ahora ya lo hemos visto que es así. O sea, hice un cálculo y eso es lo que salió. No podemos discutir con eso. Es indistinguible, ¿no? Ustedes pueden pensar que lo estoy engañando, pero de nuevo regresen y vean que en ningún lugar cometí ninguna cosa extraña, no hice ningún paso matemático extraño, no metí ninguna idea ajena a las que ustedes ya conocían respecto a cuantizar el oscilador armónico. Bueno, podemos generalizar rápidamente eso a la misma historia aplica para un campo escalar libre complejo. Ayer vimos que un campo escalar libre complejo, fue incluso una de sus preguntas, es lo mismo que dos campos escalares reales con la misma dinámica, con las mismas propiedades, en particular con la misma masa. Eso hacía que hubiera que fueran como intercambiables entre sí, esos dos campos escalares reales, y por eso convenía meterlos en un paquetito de un campo escalar complejo que le llame phi mayúscula. Bueno, lo mismito aplica ahí, si es un campo libre, otra vez lo puedes componer en modos de Fourier, y lo mismo aplica, solo que ahora siendo complejo, pues ya como operador no tiene por qué ser hermítico. Y entonces ya nadie me obliga a que el coeficiente de esta onda plana acá sea el daga del que está acá. Esa es la única diferencia. O sea, la descomposición es igualita, porque pues, la ecuación de movimiento sigue siendo la misma, y estas ondas planas satisfacen la ecuación de Klein-Gordon, que en última instancia pues, es la que daba lugar a la ecuación del oscilador armónico. Pero bueno, si bien la expresión que tuve para el campo que era real y por tanto a nivel cuántico tenía que ser hermítico, tenía aquí A y aquí A daga, o sea, el daga del de acá, ahora ya no, ahora este es el daga de alguien más, o sea, este le voy a llamar B daga, no tiene por qué ser A daga, porque este campo ya no es, este operador de campo ya no es hermítico, es decir, el campo clásico ya no es real. Y entonces es un objeto distinto este y su conjugador mítico. Su conjugador mítico está hecho bueno, pues me tomo el daga de este. Al tomar el daga de este se me desdaguea el B y me queda así. Este es el que me queda con frecuencia positiva. Este se me vuelve a daga y me queda con frecuencia que llamamos negativa. Entonces, bueno, en automático, sin hacer más cálculos, sabemos cuál es la expansión de este campo complejo. No es casualidad, les digo, simplemente porque estamos haciendo lo mismo dos veces. Hay el doble de grados de libertad aquí adentro que en un campo real. Y entonces hay dos parejas ahora, para cada modo de Fourier hay dos parejas de operadores de creación y aniquilación, o se llamaban antes ascenso y descenso. Hay el doble de osciladores armónicos, pues, y satisfacen esas relaciones. Y las excitaciones de este campo entonces son de dos tipos distintos. O sea, puede empezar con el campo sin excitar, que llamaríamos otra vez el vacío, cero, y actuar para un modo de Fourier P, puedo actuar con A daga o con B daga. Y son osciladores armónicos distintos, estoy llevando uno a su primer nivel excitado o el otro a su primer nivel excitado. Corresponderán ambos a partículas de la misma masa m, porque eso es lo que sale de la ecuación de movimiento, de la acción en última instancia. Pero además, vimos ayer, que en automático, en cuanto tenemos este campo complejo, tenemos una simetría continua, que es cambiarle de fase, que eso es lo mismo que intercambiar progresivamente los dos campos reales entre sí. O sea, justamente porque tienen la misma dinámica, son intercambiables, eso es una simetría, lo puedo hacer gradualmente, y por ser una simetría continua, este fantástico resultado de la física
moderna, que es el teorema de Noether, nos da la consecuencia de que hay una carga conservada, que clásicamente era esta, según escribí. Ese fue el segundo ejemplo del teorema de Noether que les expliqué. Entonces, hay una cantidad física que tiene esta gelatina en automático por ser compleja, que es esta carga. Les prometí que al acoplar este campo complejo al campo electromagnético, eso será ni más ni menos que la carga eléctrica, o sea, tendrá ese significado físico. Y bueno, si ahora vamos a nivel cuántico, pues de nuevo, como siempre, la historia es decorar esto con gorritos. Entonces me queda así. Ya sabemos cómo descomponer el phi y el phi daga en términos de A's y B's. Y entonces pueden hacer el cálculo y lo que resulta que queda es esto. Es sencillo, o sea, no tengo tiempo de hacerlo, pero metan ustedes, claven aquí las cosas que dije antes y similar a como el cálculo de Hamiltoniano arriba, lo que acaba dando es el operador de número para las partículas de tipo A, el operador de número para las partículas de tipo B, pero importantemente en el caso de la carga da un signo menos relativo. Y eso lo que quiere decir es que las partículas creadas por A daga y por B daga, si bien tienen la misma masa, son hermanas en ese sentido, porque aparte son hermanas de que vienen de la misma gelatina compleja, de hecho tienen cargas opuestas. O sea, entre más y más excite las partículas de tipo A, más y más de ellas tenga presentes, más y más positivo va a ser el número que me sale aquí enfrente. Y en cambio, entre más y más partículas tenga presentes del tipo B, pues eso me va a dar una contribución a la carga total que es negativa. Entonces, en resumen, lo que aprendemos es esto, que el campo escalar complejo tiene como excitaciones a partículas cargadas, que con carga de entrada es una carga de Noether, que eso ya de por sí es interesante, útil, es una cantidad física, pero eventualmente será la carga eléctrica. Así que aprendemos que un campo escalar complejo, este hecho de que tiene el doble de grados de libertad adentro, no es gratuito, es justo porque describe el doble de partículas, describe a las partículas junto con sus correspondientes antipartículas. Es decir, el formalismo de gelatinas cuánticas predice que tiene que existir las antipartículas, lo cual es notable porque de hecho existen, ¿no? Entonces eso es un gran éxito. Bien, entonces para cerrar las ideas hoy, déjenme nada más pasar por esta última página, que es que ya entendimos a nivel como matemático, digamos, a nivel formal, a nivel de este ejemplo como de juguete, que es el campo escalar, cuál es la conexión entre esta sustancia continua y el hecho de que al cuantizarla de verdad es indistinguible de tener partículas ahí. Las partículas son ondas minúsculas en esta sustancia. Pero en este momento es conveniente que la pregunta que se ha estado haciendo todo este tiempo es, bueno, en el mundo real, ¿qué cosa es esto? ¿Cuál sería un ejemplo de partículas sin spin? Que están asociadas, por tanto, a estos campos que son las que hasta ahorita hemos aprendido a cuantizar, los campos escalares. Bueno, el ejemplo famoso pues es el bosón de Higgs. El bosón de Higgs es un elemento dentro del modelo estándar, es una partícula que existe en la naturaleza, hasta donde sabemos al día de hoy parece ser una partícula elemental y por tanto tiene un campo que le corresponde y ese sería un campo escalar, por tanto, como este que estamos viendo, y es un campo complejo. Pero por otro ejemplo menos sofisticado, si quieren, es el pión. El pión es un ejemplo de un hadrón, que es un mesón, está hecho de un quark y un antiquark. En total no tiene spin. Y por tanto yo puedo pensar, por más que este sea un estado ligado, este no es un estado elemental, no es una partícula compuesta, de todos modos yo puedo pensar en un campo asociado al pión y sería un campo escalar. Entonces, bueno, de verdad hay cosas en el mundo real para las cuales sirve la tecnología que hemos desarrollado. Pero obviamente en la naturaleza hay cosas más sofisticadas y entonces tenemos que hablar de campos no escalares. O sea, campos no escalares posiblemente significa que hay varios datos en cada sitio y sí cambian, se mezclan entre sí esos datos de cierta manera específica bajo rotaciones y empujones. No les sorprenderá que eso, justo al cuantizar, de nuevo da lugar a partículas, nada más que serán partículas con spin, es decir, spin tal cual recordamos ayer, que son partículas cuyo aspecto sí cambia de una manera muy específica cuando giramos la cabeza o pasamos caminando. Concretamente, esto es lo que sucede, que los fotones, que son partículas que como ustedes saben tienen spin 1, son excitaciones del campo electromagnético. O sea, esta es una gelatina que yo la puedo ver a nivel clásico, puedo escribir una acción cuadrática para ella, la puedo descomponer en modos de Fourier, son los osciladores armónicos, lo cuantizo, y de nuevo, esta gelatina excitada, eso es lo que son los fotones. O sea, la ondita más minúscula posible en el campo electromagnético, eso es lo que es un fotón. Este campo electromagnético, pues obviamente es un cuadrivector, esto es lo que llamamos un campo vectorial, real. Los electrones y los antielectrones, que sabemos que tienen spin en medio, son excitaciones de otra gelatina. Ambos tipos, electrones y antielectrones, son excitaciones de la misma sustancia invisible, que es un campo complejo, es cargado, por eso habla de partículas y antipartículas. Resulta que es el tipo de campo que llamamos espinorial, y bueno, se llama espinorial justo porque es un paquetito de 4 números complejos que se mezclan de cierta manera cuando yo inclino la cabeza o paso caminando, y eso da lugar a que las onditas más minúsculas posibles en él
son excitaciones de espín medio, son partículas de espín medio. Y la noticia interesante es que cada una de las partículas restantes del modelo estándar, junto con su antipartícula, más allá del Higgs, el fotón y electrón, son igualmente excitaciones de los campos correspondientes. El patrón es que las partículas de materia son campos espinoriales y las partículas mensajeras de las fuerzas, como el fotón, son campos vectoriales. Así que, tal como prometimos desde el principio del curso, nuestro universo en verdad está hecho no de partículas, sino de campos. O sea, parecía una locura cuando lo dije ayer. Es una idea poco divulgada o incluso poco platicada entre físicos y físicas, incluso físicas y físicos de partículas, pero tal cual, viniendo desde el lenguaje de teoría cuántica de campos, eso es lo que nos revela que nuestro universo y por tanto nosotros y todo lo que vemos estamos hechos de sustancias invisibles, que son los campos. Entonces, bueno, con eso justo terminamos a tiempo. Gracias por su atención. Si tienen preguntas, con todo gusto mándalas por correo o si gustan, conéctense a mi sesión de dudas por Zoom a las 9:30 de la noche, que ya les mandé ahí el enlace. Y bueno, gusto saludarlos hoy. Ya no los interrumpo más porque tienen una interesante agenda para continuar. Y bueno, y nos vemos mañana tempranito entonces. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Quijosa. Nos veríamos hasta el día de mañana. Sí, encantado. Buena tarde por allá. Como dijo el doctor, ya nos pasamos un poquito de tiempo, así que las preguntas serán para su correo electrónico o para la reunión hoy a las 9:30 de la noche. En hora de México creo que es una hora antes aquí en Honduras. No, siempre a las 9. Sí, la misma hora, sí. La hora de ustedes. La hora de ustedes, 9:30. Ahora mismo son las 3 acá, igual que para ustedes. Sí, gracias. Entonces, vamos a esperar un segundito a poder volver a poner la transmisión en vivo para seguir con el itinerario.